Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti. Hola, muy buenos días, soy Carlos Maldonado y este es el programa No Eres Tú, Soy Yo. Recuerden, estamos en vivo en Facebook Live, en Radio y TV3 Corregidora. Les doy la ubicación por si alguna vez nos quieren visitar, quieren conocer las instalaciones, quieren pertenecer a esta barra de programación. También pueden tener un espacio ustedes en Avenida Heroico, Colegio Militar número 76, Interior 304, El Pueblito, Corregidora, Querétaro. Les voy a dar también el teléfono de la cabina, es 671-8530. Y la página de Radio y TV3 Corregidora, www.radioytv3corregidora.com. También estamos en Twitter, estamos en Facebook, en YouTube. Y déjame decirte algo más acerca de lo que te mencioné al principio. Si quieres ser parte de esta barra o quieres anunciarte o quieres promocionar tu negocio, quieres promocionarte tú como emprendedor, pues sé parte de este primer directorio empresarial y de negocios multimedios, Corregidora, y también las personas que nos ven en Celaya. Vamos a crear este directorio, así es que te invitamos a que te anuncies. Recuerda, vamos a tener eficiencia en el trabajo, transformamos tu negocio, lo damos a conocer y entonces duplicas, triplicas, cuatriplicas tus clientes. Te repito, el número 671-8530 si estás interesado en pertenecer a este directorio empresarial. Y quiero saludar, a un invitado que me da mucho gusto tenerlo hoy aquí con nosotros. Aparte lo estaba correteando ya desde hace varios días porque él es una persona que conoce mucho el concepto, las variantes, las herramientas, todo lo que constituye el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que se llama liderazgo. Y él se llama Gilberto Rodríguez. Gil, muchísimas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos los radioescuchas y televidentes. Agradezco esta invitación y pues adelante. Muchísimas gracias. Gil, y vamos a entonces hablar de liderazgo. Vamos a platicar de liderazgo porque es un tema que yo ya lo estaba esperando desde hace tiempo, porque todos jugamos ese rol de líderes en algún momento de nuestras vidas. Si eres dueño de un negocio, si eres trabajas por tu cuenta, si estás en una institución, inclusive si perteneces a un círculo social familiar, juegas un rol, a veces, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pero ahí está, de repente lo tienes en ese momento. Vamos a empezar, Gil, por el concepto básico. ¿Qué sería el liderazgo? Ok, el liderazgo tenemos que asumirlo, tenemos que entenderlo como la persona líder es aquella que trabaja un referente, que trabaja un ejemplo, que es de una u otra forma un guía para los demás. Todos y cada uno de nosotros jugamos un rol en determinada parte de nuestra vida donde ejercemos o jugamos el papel o rol de líder. Siendo papá, siendo director, siendo político, siendo empresario, inclusive el dirigir un equipo, el dirigir un grupo de amigos, el hecho de convocar o tener un eco nos permite ser líderes. Hay cantidad de definiciones y conceptos acerca del liderazgo. Doctrinalmente podríamos, agotar el programa hablando de distintos conceptos. Aquí lo importante es conocer ello. Una persona que es líder logra influenciar y logra guiar a los demás. Eso es lo más importante y es algo que tenemos que ejercer como habilidad y como competencia. Ahora, yo te comentaba, Gil, antes de entrar al aire, que habría que aterrizarlo en esta parte que estaba mencionando yo al principio, que lo jugamos en nuestra vida diaria, lo jugamos con nuestras familias, lo jugamos en nuestros equipos de trabajo, en una institución. Entonces, al final de cuentas, podemos decir que todos somos líderes, ¿no? Así es. El liderazgo como tal tenemos que reconocerlo y tenemos que asumirlo. Tiene que ver mucho con un tema de congruencia, tiene que ver con cómo podemos de una u otra forma replicar y tener eco en lo que nosotros transmitimos, en lo que nosotros informamos y sobre todo lo que nosotros hacemos, cómo podemos impactar en los demás para que lo puedan replicar. Aquí el elemento más importante como rol de liderazgo es empezar a generar de manera positiva una influencia. Te voy a hablar un poco de los liderazgos. Hay liderazgos que son naturales, el liderazgo nato, el liderazgo legitimado. El liderazgo nato tiene que ver mucho con un tema que
va relacionado con quien nace, quien tiene este don, quien tiene esta parte de poder influir o mover a los demás por una simple habilidad o don que tiene. El legitimado tiene que ver mucho con un título, con un cargo, el hecho de ser el papá, la mamá, el jefe, el director, el gerente, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? De una u otra forma, puedes tenerlo legitimado, pero si no lo desarrollas como una competencia o habilidad, ¿qué es lo que ocurre? Que puede ser la figura, que muchas veces pasa, puede ser un jefe que no tiene de una u otra forma un eco o no influye en los demás, no tiene esta parte de autoridad. Esto es muy importante, también reconocer hay otro tipo o carácter de liderazgo que es el negativo y el positivo. Muchas veces creemos que un líder positivo solo es el que debemos seguir. Creo que el negativo también puede ser un referente que nos puede marcar qué es de manera no optimista, qué es lo que no debemos hacer o qué debemos cuidar en error. A veces el liderazgo va muy encaminado a lo positivo y buscamos o dejamos de ver las áreas de oportunidad o los errores que podemos cometer. El ejercicio como tal de liderazgo va muy encaminado a una acción donde nos volvamos un ejemplo, pero sobre todo poder mover o encaminar a los demás para que logren resultados. Creo que es una parte del coaching, es una parte del liderazgo, la programación neurolingüística, el desarrollo humano. El verdadero líder mueve a los demás para lograr resultados y trae se puede decir un chip de ganar, jala a los demás para que puedan lograr y al final del día obtener sus objetivos. Oye, Gil, a veces mencionabas, por ejemplo, este liderazgo que tenemos, por ejemplo, como papás o como mamás dentro de la familia. De repente se crea este caos en la gente que nos sigue, en la gente que nos admira o que toma ciertas cualidades que nosotros tenemos. Cuando nosotros no reflejamos lo que decimos en nuestro actuar. Entonces, ¿cómo podemos obtener algunas herramientas para ejercer un buen liderazgo? Yo te pongo el ejemplo de la familia, ¿no? Pero claro, vaya, en todos los ámbitos. Creo que es una pregunta muy inteligente. El tema de hablar de la congruencia, por ejemplo, muchas veces el líder le habla, no sé, el papá al hijo, ¿no? Un tema de cuídate, no comas, etcétera, comida chatarra, azúcar, una serie de lineamientos. Sin embargo, él en su vida como hábito es un mal hábito donde, pues vaya, tiene un exceso de peso, él sí come exceso de golosinas, etcétera. Y esto habla de una incongruencia. El liderazgo tiene que basarse en hechos. Herramientas. ¿Qué herramientas podemos trabajar? ¿Cómo es un buen líder? Primera, tiene que tener escucha activa. Es una persona que debe escuchar, que debe tener una apertura, no tener una cuadratura, sino poder conocer los distintos puntos de vista, los prismas de otras personas, es decir, tener flexibilidad. Otro es la asertividad. Un líder tiene que ser asertivo, debe saber comunicarse, debe saber cómo influir o seducir a la otra persona. Proactivo, siempre ver la parte en que pueda ver la respuesta inmediata o la solución a cualquier conflicto o problema. Hablamos de la innovación. Un líder tiene que hacer lo difícil fácil, hacerlo muy práctico. Y como herramientas, es importante que sepan comunicarse, es importante que podamos trabajar la inteligencia emocional. Un líder tiene que tener la madurez para poder controlar esta parte de sus emociones, conocerla de los demás y poder influir en ellos. Tenemos también la capacidad que debe tener un líder de mover a los demás, poder establecer metas, poder fijar objetivos, poderlos incentivar. Y por último, un líder debe tener carisma. Un líder debe buscar siempre no solo ejercer un poder o imponer. El líder va a buscar cómo seducir, cómo agradar a los demás sin caer en el exceso de ser el simpático, sino más bien va a buscar un carisma, va a buscar un elemento donde el simple hecho de que hable, de una instrucción o invite a alguien pueda generar una influencia o mover a los demás. Fíjate, ahorita que estás mencionando todo esto, me viene a la cabeza el estereotipo de líder de hace años, ¿no? Los papás eran muy rígidos, inclusive había a veces los regaños llevaban a los golpes, a la nalgada, ¿no? No quiero polarizar el término, pero también veíamos en las empresas una persona que era muy rígida en su toma de decisiones, que era muy drástico, era poco accesible. Entonces,
vemos una evolución, porque ahorita nos estás hablando de situaciones de desarrollo humano, nos estás hablando por ejemplo, de esta parte del carisma, inclusive mencionaba la palabra simpático, que no debe de llevarse al extremo, a lo mejor estas cualidades, pero ya se están metiendo esto de escucha activa, de comunicación asertiva, o sea, estamos hablando ya de cualidades más humanas, ¿no? ¿Cómo ves ese líder antiguo a este líder de ahora, o cómo debería de ser ahora, ¿no? Fíjate que ahora el liderazgo se trabaja más, no de manera impositiva, no de manera drástica. Antes había un liderazgo que era más paternalista o más agresivo. El día de hoy el liderazgo va más encaminado al desarrollo humano, efectivamente, pero sobre todo se trabaja un liderazgo que es consultivo. Es un liderazgo situacional. ¿Cómo se trabaja? Tenemos que entender la diferencia entre poder y autoridad, que es un elemento importante del liderazgo. El poder, bien o mal, es el poder coaccionar a los demás para obtener resultados, quieran o no hacerlos. Es decir, es una dominación de su voluntad. Los políticos, inclusive en el mismo trabajo, muchas veces no es democrático. Es una imposición que se hace. ¿Estamos de acuerdo? Hay un ejercicio de poder. El exceso del poder nos lleva a la prepotencia. Sin embargo, el tema de autoridad es un tema muy interesante. Se define la autoridad como la manera o el arte de influir en los demás para obtener lo que yo quiero desde una convicción. Esto nos lleva de manera positiva a luchar entre poder y autoridad. La autoridad nos va a permitir desarrollarnos, va a permitir la credibilidad. Hay ocasiones en que se debe ser estricto, se tiene que ser disciplinado como líder. Sin embargo, también existe esta parte de flexibilidad. Efectivamente, lo que comentabas, antes se creía que el ser golpeador, el ser rudo, el ser muy exigente, inclusive culturalmente, el mexicano, claro, rasgos físicos. El rasgo, se hablaba inclusive que tenía que, a nivel gerencial se hablaba del management, ¿no? El gerente que de una u otra forma era el sabelotodo, el inmaculado, la persona que era intocable y que de una u otra forma era quien mandaba y arriba de él no había nada. El día de hoy se ha cambiado mucho esta postura, inclusive a nivel familiar. El día de hoy hay más flexibilidad, más escucha, más apertura, pero sobre todo el rasgo, lo que comentabas. ¿Cuál es la característica del líder de hoy? Debe haber apertura, existen líderes inclusive espirituales o líderes políticos, empresariales, que nos vienen a sorprender hoy desde la vestimenta, desde la imagen, desde la forma de dirigirse. Tienen esta parte de sencillez, empatía, cercanía a los demás. Antes eso no se daba, al contrario, era inclusive el presidencialismo, ¿no? Encontrábamos intocables a los presidentes, era un protocolo exagerado. Y hoy nos encontramos con líderes a nivel internacional donde trabajan más con la parte de desarrollar esta cercanía, el poder tener más, proyectar la parte humana que la parte de conocimiento o la parte política. Creo que esto nos lleva al final del día una raíz que es la sencillez y humildad como un elemento importante dentro del liderazgo. Y aparte una de las cualidades que nos das es la escucha activa. Entonces ahora se nota inclusive en esta nueva época, en este siglo, donde nosotros ya tenemos apertura para dar retro a nuestros líderes, ¿no? Y poder decir, oye, mira, la situación es así, yo creo, yo opino, ¿no? Ya tenemos esa oportunidad de hacerlo. Así es, la retroalimentación, un elemento muy importante. Anteriormente, el poder hacer un señalamiento, emitir una opinión o dar un feedback o retroalimentación referente a alguien, es decir, hacerle una crítica o simplemente decirle no estoy de acuerdo, era algo que no era permitido. Inclusive a nivel prensa, vámonos en un ámbito familiar, prohibían que tú pudieras hacer un señalamiento o contradecir a tu padre o a tu madre. El día de hoy esta apertura de liderazgo también nos permite enriquecer al líder, poder tomar todo aquello negativo o posiblemente positivo para buenas prácticas y poderlo continuar. Creo que aquí es un elemento de apertura. El liderazgo como tal tiene que ser un ejercicio. A nivel organizacional, a nivel empresarial, se entiende como una competencia y una habilidad que tenemos que desarrollar. Todos, como tú lo comentabas al inicio, tenemos algo de líder. Es como un chip inserto. Sí, es una habilidad con algo que nacemos. ¿Cuál es el tema? Poderlo desarrollar. Y es que a veces en el rol diario, en un día, ejercemos liderazgo en diferentes situaciones. O sea, a final de cuentas, y lo subrayo para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, todos somos líderes. Ustedes se ubiquen dentro de su rol de vida, dentro de su rol familiar, social, de trabajo.
¿En qué momento ejercen ese rol de líderes para que puedan tomar y puedan aplicar todo lo que nos platica Gil en ese tema de liderazgo? Ahora, me gustaría que nos platicaras también, Gil, ¿cómo me la creo? Porque yo creo que a algunos nos ha sucedido que nos dan algún proyecto donde tú lo vas a liderear, o inclusive en la misma familia, con los mismos amigos, tenemos a lo mejor hasta que organizar una comida, no sé. Pero debemos tomar ese rol de líder y a veces nos cuesta trabajo dar alguna indicación o tomar la iniciativa para empezar a proponer alguna situación. ¿Cómo me la creo? ¿Cómo me siento? Y cómo, a ver, es que yo soy el líder, a lo mejor soy una persona de una forma de ser blanda, de una forma de ser muy abierta, y que digo, ay, no, a mí me cuesta trabajo. No, pero pues a veces hay que creérnosla. ¿Qué puedo hacer? Creo que aquí es confirmar y trabajar un tanto la autoestima. Es un tema de proyección. El líder debe proyectar, debe creérsela, como dices, pero sobre todo debe poder comunicar y transmitir que tengo una autoridad y que tengo un liderazgo. Muchas veces la fortaleza de un líder es la parte de la seguridad que expresa. Esto es un trabajo continuo. Creo que el poder ejercerlo, el ejercicio de liderazgo tiene que ver con esta parte de congruencia. Algo con lo que se trabaja en liderazgo es el modelamiento. ¿En quién vemos o quién es nuestro líder favorito? ¿Quién es la persona que nosotros admiramos, que de una u otra forma tiene una cercanía, nos escuchó, influyó y que tenemos ese referente? Creo que todos tenemos un líder favorito, alguien que en nuestra vida impactó y que vino a marcar algo que nosotros queremos ser. Constantemente, como seres humanos, estamos cambiando o somos ambiciosos en ir creciendo en metas, pero va a existir alguien, llámese un jefe, tu padre, tu madre, alguien que puede genera ese referente. El modelamiento es eso, el modelamiento es quién admiramos o quién conocemos que es un testimonio de éxito para efecto de poder no copiar, pero sí seguir un estilo. El liderazgo es algo que comentabas, creo que podemos rediseñar nuestro liderazgo. No es lo mismo trabajar en una empresa y llegar y tener que ejercer el liderazgo de manera más rígida, ejemplo, en el sector operativo, en los obreros, o bien podemos hacerlo en nuestra casa. Son liderazgos que se tienen que ir adecuando y que tenemos que proyectar. Contestando a tu pregunta, ¿cuál es la parte de credibilidad? Tiene que ver mucho con el modelo. Tenemos que tener un referente y también analizar qué estoy fallando como líder, qué realmente no estoy haciendo adecuadamente. Resulta que doy instrucciones, órdenes en el ámbito que tú me digas o solicito algo y no tengo un eco. Creo que la credibilidad, la gobernabilidad, la competencia, temas que se pueden medir, hay métricas y tú puedes medir qué tan líder eres, no solo a través de un test o de una encuesta. Creo que aquí tendría que ver qué tanto me escucho, mi voz qué tanto eco tiene, cómo realmente impacto en los demás. Esto es algo donde tenemos que creerlo. No puede existir un líder que sea inseguro, que esté tartamudeando, que de una u otra forma esté dando una orden y de repente se arrepienta o simplemente no comunique. Pero no lo cambio de tajo. O sea, porque digo, debe también de llevar alguna especie de procedimiento, de proceso, porque de repente también me imagino, o sea, puede ser que tú seas una persona amable, de repente por querer hacer ese cambio y por decir, es que hay que tomar decisiones, es que hay que proyectar seguridad, me vuelva de repente de la noche a la mañana una persona seria y de cara dura, no sé. Creo que aquí tiene que ver mucho con la convicción. No va pegado, a veces el líder o se entiende como la rigidez. Inclusive hay un estudio donde cuando a alguien se le asciende, cambia inclusive o se marea o se vuelve más estricto, de repente le entra la prepotencia. El ejercicio de liderazgo tiene que ver con un ámbito que no tenemos que dejar de ver, que es la flexibilidad y empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía la vamos a entender como la cercanía o el acompañamiento que tendremos con otra persona, tratar de entender a la otra persona. Muchas veces se dice que la empatía es ponerte en los zapatos de otro. Eso es una definición que no cabe. ¿Por qué? Pues porque simplemente vamos a tener características o condiciones distintos. Las y los muchas veces, inclusive hasta el tema de género, puede cambiar la desigualdad entre una y otra persona. ¿Qué es lo importante del liderazgo? El poder realmente no convertirte, sino poder utilizar esta característica. Y no es un emblema que puedes decir, vuélvete en un sargento, vuélvete en un militar o vuélvete en un dictador.
tiene que ver con un tema de rigidez, pero desde un ámbito donde puedas tú no caer en lo prepotente, desde que puedas tú convencer, seducir. Hay quien no requiere ni siquiera de alzar la voz para tener eco. Y hay quien requiere para ejercicio de su liderazgo amenazar, alzar la voz, etcétera. Cuestión que es incorrecta. Quien tiene estas malas prácticas de antaño simplemente está fallando o no está cumpliendo con la perspectiva de lo que es un líder. Y aquí se trata de aprender, amigos. O sea, a final de cuentas, venimos a este mundo a aprender, estar aprendiendo. Y para ser líder también podemos aprender. No es necesario tener un estilo de liderazgo fijo, como ya lo estás mencionando. No debemos de instalarnos en unos parámetros, en un estereotipo de líder antiguo, o a lo mejor de líder que tengo frente a mí, sino que hay varios estilos. O sea, yo puedo adaptar en mí el que mejor convenga y el que yo pueda llevar con base a mi forma de ser, ¿no? Así es. Existen distintos liderazgos, están los visionarios, están de una u otra forma los consultivos, los analíticos, los facilitadores. Bueno, tenemos más de 100 estilos de liderazgo. Wow. El tema no es aquí un tanto cuál va a ser el estereotipo, sino tengo que adecuarlo. Nos queda claro que determinado sector va a requerir de más rudeza o va a requerir de mayor disciplina, ¿estamos de acuerdo? Vaya, no es lo mismo un liderazgo que se pueda trabajar con jóvenes que el que se pueda generar con adultos. Va a ser distinto, o con niños. Creo que aquí es un juego de una u otra forma muy importante el poder adecuarnos. ¿Qué es y hacia dónde vamos? Creo que aquí el liderazgo lo tenemos que ver como una herramienta que la podamos utilizar para facilitar y obtener resultados. Quien no ejerza el tema de liderazgo o crea que simplemente es un concepto, un estereotipo, está desperdiciando una gran herramienta para ser exitoso. Ahora, con esta parte de los estilos de liderazgo, ¿yo los puedo combinar? O sea, puedo decir, mira, decías ahorita, debe de ser muy rígido en algunos ámbitos, debe de serlo, pero en otros debe de ser un poquito más tener más apertura, ¿no? Puedo combinarlos, decir, a ver, me voy a mentalizar dentro vuelvo a comentarlo, dentro de mi forma de ser, voy a mentalizar a que aquí debo de ser de una manera y aquí debo de ser de otra, porque así me lo exige ese rol en el momento y así me lo exigen los objetivos que necesito lograr en cada ámbito. Así es. Creo que la cuestión del liderazgo puedes variarlo, puedes combinarlo, inclusive no te puedes quedar. Creo que el liderazgo es mutable. Va a depender las características, va a depender la situación para yo poder aplicarlo. Te voy a poner un ejemplo. Nos hablan muchas veces de cómo debo ser con los hijos, qué tipo de liderazgo. Uh-huh. Si la persona falla, ¿debo ser estricto y solo castigarlo? ¿O cómo debo motivarlo o cómo debo acercarme a él? Creo que aquí es un tema situacional. Tú como padre y todos los radioescuchas y televidentes pueden entender cómo y en qué momento aplicarse. A veces quien cree esta teoría de que el liderazgo nos va a solucionar todo, también de repente tenemos que buscar aliados o de repente tenemos que entender que el líder no sabe todo. Tenemos que ayudarnos. Un buen líder debe pedir ayuda. Creo que este es un elemento muy importante. Y tomar como apoyo, porque ya prácticamente estamos terminando, y tomar como apoyo las características del líder que nos mencionaste, ¿no? Así es. Ya prácticamente estamos finalizando. Pero creo que es un tema que da para mucho más, amigo. Es un tema que a lo mejor los que nos hacen el favor de vernos o de escucharnos van a tener la idea de ampliar esas habilidades, de formarse como líderes, de creérsela, como también lo mencionábamos. Esto se puede trasladar a talleres, conferencias. Amigo, tú tienes toda esa parte en tu consultoría. Así es. Tenemos una consultoría, estamos en Centro Sur, Bernardo Quintana 9800, en la colonia Centro Sur. Nuestro Facebook es Consultoría Liderato y en redes sociales estamos como @Don Gilo en Instagram y en Twitter. Y tenemos un correo electrónico que es coachingliderato@gmail. Tenemos talleres, certificaciones y pues bueno, toda esta parte de desarrollo humano muy encaminados al liderazgo.
muy encaminados al liderazgo, pero no nada más tiene liderazgo, amigo. Tienes competencias organizacionales, todo lo que es capacitación, formación soft, coaching, liderazgo organizacional y pues bueno, todo esto, esta parte de formación empresarial, y también tenemos talleres para emprendedores, para políticos, para cualquier persona que quiera desempeñar o hacer crecer más sus competencias o habilidades. Excelente, excelente. Gil, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la visita aquí con nosotros, que hayas estado en nuestro programa. Muchas gracias por toda esta información y herramientas. Muchísimas gracias, Carlos, y agradezco la invitación. Muchísimas gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Estamos en Radio y TV3 Corregidora. Yo los invito a que si tienen alguna duda, háganlo por Facebook Live o les dejo el teléfono en cabina 671-8530. Nos escuchamos, nos vemos en 8 días en este programa No Eres Tú, Soy Yo. Soy Carlos Maldonado y les deseo que tengan excelente final de semana. Gracias. Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti.